Capítulo 4.8 Recinto fiscalizado estratégico. Autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico y su cancelación. 4.8.1. Para los efectos del artículo 135A de la Ley Aduanera, los interesados en obtener la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico deberán presentar su solicitud ante la Caja Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas de la Haga en el portal del SAT, accediendo a la ventanilla digital y cumpliendo con lo establecido en la ficha de trámite 92/LA. Las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, de conformidad con lo anterior, podrán solicitar la cancelación voluntaria de su autorización de conformidad con lo dispuesto en el apartado D de la ficha de trámite 92/LA. Plazos de permanencia de mercancía extranjera bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico. 4.8.2. Para los efectos de los artículos 135C de la ley y de la fracción 3 del decreto para el fomento del recinto fiscalizado estratégico y del régimen de recinto fiscalizado estratégico, las mercancías extranjeras que se introduzcan en el régimen de recinto fiscalizado estratégico podrán permanecer en el recinto por un plazo de hasta 60 meses, tratándose de las mercancías a que se refiere la fracción 1, 2 y 3 del referido artículo de la Ley Aduanera. El plazo de permanencia será por la vigencia de la autorización. Control de inventarios en el régimen de recinto fiscalizado estratégico. 4.8.3. Para los efectos del artículo 59 y 135A de la Ley Aduanera, las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico deberán llevar un sistema de control de inventarios en forma automatizada, del cual deberán proporcionar acceso electrónico en línea a la autoridad aduanera de manera interrumpida. Para el efecto podrán utilizar el método PEPS y optar por seguir los lineamientos establecidos en el anexo 24 apartado 2. En el caso de que las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico ubicado en el inmueble que no se encuentre dentro o colindando con un recinto fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores, de tráfico ferroviario o aéreo, el sistema de control de inventarios deberá de cumplir con lo establecido en el anexo 24 apartado 2. Procedimiento para introducción de bienes al régimen de recinto fiscalizado estratégico. 4.8.4. Para efectos del artículo 135b de la Ley Aduanera, las personas que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico para ser objeto de elaboración, transformación, reparación, manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución y mensajería para la introducción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas a dicho régimen, deberán cumplir con lo siguiente: tramitar por conducto de agente o apoderado aduanal o representante legal acreditado un pedimento de introducción de mercancías indicando la clave del pedimento que corresponde conforme lo señalado en el apéndice 2, asentando que en el bloque de identificadores sea el que corresponde conforme al apéndice 8, ambos del anexo 22. Para los efectos de anteriores podrán optar por tramitar un pedimento consolidado que se refiere a los artículos 37 y 37A de la Ley Aduanera y ampare todas las operaciones de introducción de mercancías de la semana o mes anterior, debiendo por cada remesa transmitir al SAI el aviso electrónico de importación o de exportación, presentando las mercancías con el aviso ante el mecanismo de selección automatizado sin que sea necesario anexar la factura o documento equivalente a que se hace referencia en el artículo 36 de la Ley Aduanera, conforme a los lineamientos para la transmisión del aviso electrónico de importación y de exportación, emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el portal del SAT. Asimismo, deberán presentar cada semana o dentro de los primeros 10 días de cada mes, según la opción ejercida, los pedimentos consolidados semanalmente o mensuales según corresponda, que ampare todas las operaciones de introducción de mercancías registradas en el sistema de control de inventarios automatizado de la persona que cuenten con la autorización para destinar las mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico durante la semana o el mes inmediato anterior, debiendo declarar el tipo de cambio de la fecha de presentación del pedimento consolidado y como fecha de entrada de la mercancía a la fecha de la primera remesa. Lo dispuesto anteriormente podrá ser aplicable de las operaciones de introducción de mercancía que se realizan por transferencia de mercancías conforme lo dispuesto en la regla 4.3.19 y 5.2.8. En el caso de que la empresa que transfiere las mercancías no cuente con la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, deberá transmitir
el pedimento correspondiente a los términos de la regla 4.3.19 y 5.2.8 según corresponda. Tratándose de operaciones de introducción de mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico por empresas que cuenten con programa IMEX, podrán indicar en el bloque de identificadores la clave que corresponda conforme al apéndice 2 del anexo 22. En el caso de operaciones realizadas por empresas ubicadas en recintos fiscalizados estratégicos que no cuenten dentro de o los colindantes con un recinto fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas e interiores de tráfico ferroviario o aéreo, se deberá presentar ante el mecanismo de selección automatizado el pedimento o aviso consolidado a que se refiere la regla 3.1.30 con las claves que corresponden conforme al apéndice 2 y 8 del anexo 22. Presentar las mercancías ante la aduana o el módulo de aduanas asignado al recinto fiscalizado estratégico con el pedimento o aviso referidos en la fracción anterior. Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable para la introducción de mercancías a que se refiere el artículo 135c, fracción 1, 2 y 3 de la ley aduanera, tratándose de mercancías a que se refiere el artículo 135c de la ley aduanera distintas a las señaladas anteriormente. Se podrá efectuar el pago del IGI en el pedimento de introducción de mercancías a que se refiere la presente regla en los términos de la regla 1.6.11 y 1.6.12. Para los efectos del artículo 56, fracción 1 de la ley aduanera se considerarán instalaciones especiales para llevar a cabo operaciones adicionales al manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en recintos fiscalizados a los recintos fiscales estratégicos. En el caso de operaciones realizadas por empresas ubicadas en recintos fiscalizados estratégicos que no encuentren dentro o colindantes de un recinto fiscal, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo, se deberá presentar en la aduana de ingreso a territorio nacional, arribar al recinto fiscalizado estratégico en el que opera dentro de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de presentación del pedimento o aviso que corresponda de conformidad con lo señalado en la fracción 1 de la presente regla ante el mecanismo de selección automatizado en la aduana de ingreso a territorio nacional. Manejo de desperdicios en el recinto fiscalizado estratégico 4.8.5. Para efectos del artículo 135b, fracción 4 de la ley aduanera, las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico podrán realizar la destrucción de desperdicios o destinarlos al mercado nacional conforme a lo siguiente. Los desperdicios no retornados causarán contribuciones siempre que se demuestre que han sido destruidos conforme al procedimiento establecido en la regla 4.3.3. Para destinar los desperdicios al mercado nacional se podrá optar por aplicar lo dispuesto en la regla 1.6.9. Procedimiento para extracción de bienes del recinto fiscalizado estratégico 4.8.6. Para los efectos del artículo 135d de la ley aduanera, para la extracción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas de régimen de recinto fiscalizado estratégico en el mismo estado en el que se introdujeron o después de haberse sometido a un proceso de elaboración, transformación o reparación, deberán cumplir con lo siguiente: tramitar por conducto de agente aduanal, apoderado aduanal o representante acreditado el pedimento con las claves que correspondan con la operación que se trate conforme al apéndice 2 y 8 del anexo 22. Se podrá optar por tramitar pedimentos consolidados utilizando el aviso electrónico de importación y exportación o el aviso consolidado, conforme a lo señalado en la regla 4.8.4, fracción 1, según corresponda. Tratándose de las operaciones de extracción de mercancías del régimen de recinto fiscalizado estratégico por empresas que cuenten con programa IMEX, podrán iniciar en el bloque de identificadores adicionalmente la clave que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22. Lo dispuesto en la presente fracción podrá ser aplicable a la extracción de mercancías que se realice por transferencias de mercancías conforme a lo dispuesto en la regla 4.3.19, 5.2.8 y 7.3.1, apartado C, fracción 6 y 7.3.3, fracción 14. En el caso de que la empresa que reciba las mercancías no cuente con la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, deberá tramitar el pedimento correspondiente en los términos de la regla 4.3.19, 5.2.8, 7.3.1, apartado C, fracción 6 y 7.3, fracción 14, según corresponda. Presentar las mercancías ante la aduana o el módulo de recinto fiscalizado estratégico con el pedimento o aviso que corresponda de conformidad con lo señalado en la fracción 1 de la presente regla. Para efectos anteriores, cuando se retorne o exporten mercancías por una aduana fronteriza, marítima o aérea,
y dichas mercancías sean procedentes de un recinto fiscalizado estratégico ubicado en la aduana marítima o interior, las mercancías se deberán presentar en la aduana o el módulo de aduanas asignado al recinto fiscalizado estratégico, así como en la aduana de salida de territorio nacional. En este último caso, solo para la confirmación del arribo de las mercancías de la aduana de salida de territorio nacional, en el caso de empresas ubicadas en el inmueble que no se encuentre dentro o colindante con un recinto fiscal, fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores, de tráfico ferroviario o aéreo, deberán informar de manera inmediata a través del CEA de la aduana de salida que la mercancía ha salido del recinto fiscalizado estratégico para su retorno o exportación. Para ambos procedimientos, el plazo máximo para el arribo de la aduana de salida de territorio nacional es de 10 contados a partir de la modulación del pedimento o aviso correspondiente. Para los efectos del artículo 135b de la Ley Aduanera, tratándose de productos que resulten de los procesos de elaboración, transformación o reparación que se retornen a los Estados Unidos de América o Canadá, así como a cualquier Estado miembro de la comunidad de la ALC, las mercancías se extraerán de régimen o recinto fiscalizado estratégico cumpliendo con lo dispuesto en las reglas 1.6.14 y 1.6.15. cuando corresponda, por lo cual no podrá aplicar lo establecido en la regla 1.6.11. Cuando se retiren del recinto fiscalizado estratégico mercancías para ser importadas de manera definitiva por empresas distintas a las que cuenten con la autorización, el operador del recinto fiscalizado estratégico de que se trate deberá presentarles ante la aduana o el módulo de aduanas asignado al recinto fiscalizado estratégico y podrá entregar impreso el aviso electrónico de importación y exportación señalado en el apartado de descripción de la mercancía. Además, el nombre o razón social, RFC y domicilio fiscal de la empresa que realiza la importación definitiva, sin que se requiere la presentación de pedimento. Simultáneamente, la empresa que realice la importación definitiva para retirar las mercancías deberá presentar en el mismo sitio el pedimento de importación definitiva con la clave que corresponda conforme al apéndice 2 del anexo 22. En las operaciones de extracción de mercancías para su importación definitiva de empresas ubicadas en un inmueble que no se encuentren dentro o colindante con un recinto fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores, de tráfico ferroviario o aéreo, se deberá presentar ante el mecanismo de selección automatizado los pedimentos con las claves que correspondan conforme al apéndice 2 del anexo 22 y que ampare el retiro a nombre del operador del recinto fiscalizado estratégico y del importador definitivo, o a nombre de la empresa residente en territorio nacional que la recibe, sin la presentación física de las mismas, conforme a lo siguiente. El pedimento de importación definitiva deberá presentarse ante el mecanismo de selección automatizado el día que se efectúe la operación, y el pedimento que ampare el retiro podrá ser presentado ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar el día siguiente a aquel en que se haya presentado ante el mecanismo de selección automatizado el pedimento de importación definitivo. En el caso de que el pedimento que ampare el retiro de las mercancías no se presente en el plazo señalado, dicho pedimento podrá ser presentado ante la aduana correspondiente dentro del mes siguiente a aquel en que se hubiera tramitado el pedimento de importación definitiva, siempre que efectúe el pago de la multa por presentarse extemporáneamente, que se refiere al artículo 185 de fracción 1 de la Ley Aduanera. En el pedimento que ampare el retiro se deberá sentar el RFC de residente en territorio nacional, y en el campo bloque de descargos, conforme al anexo 22, se deberá declarar el número, fecha y clave del pedimento pagado y modulado que ampare la importación definitiva de las mercancías. En el de importación definitiva se sentará el número de autorización que corresponde al operador del recinto fiscalizado estratégico. En el pedimento de importación definitivo se deberá efectuar la determinación y pago de las contribuciones y aprovechamientos que correspondan, así como cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias que apliquen al régimen de importación definitiva, considerando como base gravable el valor de transacción en territorio nacional de las mercancías, aplicando la tasa y tipo de cambio vigentes a la fecha en que se tramite el pedimento de importación definitiva, pudiendo optar por aplicar la tasa arancelaria preferencial prevista en los acuerdos comerciales o en los tratados de libre comercio suscritos por México, siempre que la mercancía califiquen como originaria si se cuente con el certificado o prueba de origen vigente y válido que ampare el origen de las mismas, de conformidad con el acuerdo o tratado correspondiente. Por el caso del que la importación definitiva le corresponda reconocimiento
El mismo se efectuará en un recinto fiscalizado estratégico por personal de la aduana de la circunscripción. En el caso de que el importador sea el autorizado conforme al artículo 135A de la Ley Aduanera del recinto fiscalizado estratégico, deberá presentar el pedimento de importación definitiva con la clave que corresponda conforme al apéndice 2 del anexo 22. Tratándose de la extracción de mercancías del recinto fiscalizado estratégico para su importación definitiva para los efectos de los artículos 56, fracción 1 último párrafo y 135D de la Ley Aduanera, se podrá optar por aplicar las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables que rijan al momento de la extracción de las mercancías del recinto fiscalizado estratégico, así como optar por declarar en el pedimento correspondiente la descripción y fracción arancelaria que corresponda a la mercancía en el estado que se encuentra al momento de la importación, pudiendo determinar y pagar el impuesto general de importación y demás contribuciones que correspondan a los insumos extranjeros incorporados a las mismas, o las mercancías en el estado en el que se encuentren, excepto cuando se trate de mercancías en cuya elaboración, transformación o reparación se utilicen insumos extranjeros sujetos a cupos. En el caso de transferencia de mercancías en el mismo estado en el que se introdujeron al régimen de recinto fiscalizado estratégico a residentes en territorio nacional para ser destinados a los regímenes aduaneros de importación definitiva, al de importación temporal por empresas con programa IMEX o al de depósito fiscal, las personas que reciben las mercancías podrán considerarlas como originarias para la aplicación de tasas arancelarias preferenciales siempre que la persona que las transfiera les proporcione el certificado o documento de origen válido y vigente que ampare las mercancías. Cuando el pago del impuesto general de importación se hubiera efectuado en el pedimento de introducción de mercancías a que se refiere la regla 4.8.4, en el pedimento de extracción correspondiente se deberá declarar la clave y el pago ya efectuado conforme al apéndice 13 del anexo 22. Transferencias y traslados de mercancías en el recinto fiscalizado estratégico 4.8.7. Para los efectos del artículo 135D de la Ley Aduanera, la transferencia de mercancías sujetas al régimen de recinto fiscalizado estratégico se deberá efectuar de conformidad con lo siguiente, tratándose de la transferencia de mercancías de una misma persona entre sus plantas, bodegas y locales que se encuentren ubicados dentro del mismo recinto fiscalizado estratégico o en otro recinto habilitado. Se deberá enviar vía electrónica al SAE el aviso de traslado de mercancías de empresas con programa IMEX, RFE u operador económico autorizado. El traslado de las mercancías se deberá amparar con la impresión del aviso y en su caso presentar las mercancías físicas ante la selección aduanera y punto de revisión correspondiente, tratándose de las transferencias de mercancías dentro del mismo recinto de una persona ubicada en un recinto fiscalizado estratégico habilitado conforme al artículo 14 de la Ley Aduanera. A otros se deberán presentar en la misma fecha de pedimentos de extracción e introducción de mercancías ante la aduana o módulo de aduanas asignado al recinto fiscalizado estratégico del que salen las mercancías conforme al procedimiento establecido de la regla 4.8.4 y 4.8.6 según corresponda. Para los efectos de la presente fracción se podrá tramitar pedimentos consolidados conforme a lo previsto en la regla 4.8.4. El traslado de las mercancías deberá ampararse con el pedimento con el aviso electrónico de importación y de exportación, según corresponda, y en el caso de transferencia de mercancías de un recinto fiscalizado estratégico a otro, se deberá efectuar en un plazo de 20 días naturales. Compra de bienes en recinto fiscalizado estratégico consolidados como gastos en la ley del ISR 4.8. Cuando se requiere introducir a un recinto fiscalizado estratégico habilitado conforme al artículo 14 de la Ley Aduanera, los bienes nacionales o nacionalizados adquiridos en territorio nacional, cuya compra se considere como gasto de conformidad con la ley del ISR, para la introducción de los mismos se deberán presentar los bienes ante el módulo de vigilancia del recinto fiscalizado estratégico con la factura que los ampare. Operaciones de empresas con programa IMEX de considerar la mercancía introducida al régimen de recinto fiscalizado estratégico 4.8.9. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 108 y 139b de la Ley Aduanera, las mercancías importadas temporalmente por empresas con programa IMEX se consideraron retornadas e introducidas al régimen de recinto fiscalizado estratégico a partir de la entrada en vigor de las autorizaciones a que se refiere la regla 4.8.1 sin que sea necesaria la presentación de pedimentos de transferencia al régimen de recinto fiscalizado estratégico.
Las mercancías introducidas al recinto fiscalizado estratégico tendrán el plazo de permanencia en territorio nacional establecido en la regla 4.8.2, mismos que se computarán desde la importación realizada en el amparo de los programas IMEX. Las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que se refiere anteriormente deberá utilizar para las operaciones que realicen a partir de las autorizaciones las claves de pedimento o identificador que corresponden al régimen de recinto fiscalizado estratégico señaladas en el anexo 22 y sujetas a las disposiciones aplicables para dicho régimen. Las empresas con programa IMEX que cuenten con la autorización establecida en el artículo 100A de la Ley Aduanera como operador económico autorizado y la certificación a que se refieren los artículos 28A de la Ley Aduanera del IVA y 15A de la Ley de IEPS podrán ubicarse dentro de un recinto fiscalizado estratégico habilitado en términos del artículo 14 de la Ley Aduanera sin que sea necesario contar con la autorización a que se refiere el artículo 135A de la Ley Aduanera, debiendo utilizar para las operaciones que realicen las claves de pedimento identificadores que corresponden a su régimen de importación temporal señalados en los apéndices 2 y 8 del anexo 22 y sujetarse a las disposiciones aplicables a dicho régimen, incluso sujetarse a las disposiciones que regulan la transferencia de mercancías importadas temporalmente a otras empresas con programa IMEX, empresas de la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o a personas que cuenten con la autorización para destinar mercancías a recinto fiscalizado estratégico. Asimismo, las empresas que al amparo del decreto IMEX submanufacturen o submaquilen a empresas con programa IMEX que operen dentro del recinto fiscalizado estratégico también podrán ubicarse dentro de dicho recinto, siempre que sus procesos de manufactura o submaquila la realicen única y exclusivamente para empresas con programa IMEX que las haya registrado en términos del artículo 21 del decreto IMEX y que el recinto fiscalizado estratégico en el que ubiquen cuenten con el esquema de despacho conjunto a que se refiere la regla 4.8.15. Traslado de mercancías en recinto fiscalizado estratégico para reparación 4.8.10. Para los efectos del artículo 135b de la Ley Aduanera y 135 de la Ley Aduanera, las personas que cuenten con autorización para destinar mercancías a régimen de recinto fiscalizado estratégico podrán enviar la maquinaria o equipo introducido al régimen de recinto fiscalizado estratégico a empresas ubicadas en cualquier punto del territorio nacional que les presten el servicio de mantenimiento, reparación o calibración, siempre que presenten el aviso de traslado de mercancías de empresas con programa IMEX, RFE u operador económico autorizado ante la DACE que corresponde a su domicilio fiscal antes de realizar el traslado sin que sea necesario transmitirlo al sistema automatizado armonizado. La mercancía podrá permanecer en las instalaciones de la empresa a la que se ha trasladado por un plazo de 6 meses prorrogables por un plazo igual, siempre que las personas que cuenten con la autorización para destinar las mercancías al recinto fiscalizado estratégico notifique a la DACE en la que entregó el aviso el motivo de la prórroga. Para el traslado de las mercancías deberán adjuntar al aviso el comprobante fiscal conforme a lo establecido en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Lo dispuesto en esta regla será aplicable tanto para el traslado de la mercancía de recinto fiscalizado estratégico a las instalaciones de las personas señaladas anteriormente de la presente regla como para el retorno del recinto fiscalizado estratégico. Opción para destinar mercancías en depósito ante la aduana al régimen de recinto fiscalizado estratégico 4.8.11. Para los efectos de los artículos 25 y 135A de la Ley Aduanera, las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana en recinto fiscalizado podrán destinarse al régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico sin que sea necesario retirarlas del almacén en que se encuentren, cumpliendo con los lineamientos para destinar mercancías en depósito de la aduana al régimen de RFE emitidos por la AGA, mismos que se podrán considerar en el portal del SAT. Certificación en materia de IVA y IEPS para recintos fiscalizados estratégicos 4.8.12. De conformidad con el artículo 3, fracción 11 del decreto para el fomento del recinto fiscalizado estratégico y del régimen de recinto fiscalizado estratégico, la certificación que se obtendrá de forma inmediata será bajo cualquiera de sus rubros establecidos en la regla 7.1.2 y 7.1.3. Siempre que se presente la solicitud correspondiente. En este caso, las personas mencionadas estarán sujetas al cumplimiento permanente de las obligaciones previstas de acuerdo a su certificación.
Regulación de mercancías excedente o no declarada en recinto fiscalizado estratégico 4.8.13. Para efectos del artículo 184 de la Ley Aduanera, cuando del ejercicio de facultades de comprobación la autoridad aduanera detecte mercancías excedentes o no declaradas, las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico tendrá un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la notificación del acta que el efecto se levante de conformidad con los artículos 46 y 152 y 150 de la Ley Aduanera para tramitar el pedimento de introducción al recinto fiscalizado estratégico que ampare las mercancías excedentes o no declaradas, anexando la documentación aplicable en los términos del artículo 36A de la Ley Aduanera, y se paga la multa que se refiere al artículo 185 de la Ley Aduanera. En caso de que las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico tramite el pedimento que ampara la introducción en el plazo previsto anteriormente y acredite el pago de la multa correspondiente, la autoridad que levantó el acta dictará de manera inmediata la resolución ordenando la devolución de las mercancías. En caso contrario, procederá a la determinación de las contribuciones y de las cuotas compensatorias, así como la imposición de la multa que corresponda o el embargo de las mercancías según sea el caso. En el pedimento de introducción a que se refiere la presente regla, con el que se destine al régimen de recinto fiscalizado estratégico, las mercancías excedentes o no declaradas se deberán anotar el identificador que corresponda de conforme al apéndice 8 del anexo 22. Lo dispuesto en la presente regla procederá siempre que el valor total de la mercancía excedente o no declarada no exceda del equivalente en moneda nacional a $15,000 o el 20% del valor total de la operación y la mercancía no se encuentre listada en el anexo 10, y solo podrá aplicarse en una ocasión cuando la autoridad aduanera detecte las mercancías excedentes o no declaradas una vez que se haya concluido el despacho aduanero. Determinación del IGI en extracción de maquinaria y equipo de recintos fiscalizados estratégicos 4.8.14. Para los efectos del artículo 135 de la Ley Aduanera, tratándose de la extracción de recinto fiscalizado estratégico de maquinaria y equipo para su importación definitiva, se podrá determinar el IGI considerando el valor de aduana declarado en el pedimento a través de los medios electrónicos con los que se introdujeron las mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, disminuyendo dicho valor en la proporción que representa el número de días de dichas mercancías hayan permanecido en territorio nacional respecto al número de días en los que se deducen dichos bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 y 35 de la ley del ISR cuando se trata de bienes que no tengan porcientos autorizados en los artículos mencionados. Se considerará que el número de días en los que mismos se deducen en 3.650. Despacho conjunto de recintos fiscalizados estratégicos 4.8.15. Para efectos establecidos en el artículo 144, fracción 33 de la Ley Aduanera, las empresas que cuenten con la autorización para instalarse en un recinto fiscalizado estratégico ubicado dentro o colindante, incluso mediante el confinamiento de rutas con un recinto fiscal ubicado en la franja fronteriza del país, podrán introducir o extraer mercancías de comercio exterior bajo el esquema de despacho conjunto, siempre que cumplen con los requisitos y condiciones aplicables conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la AGA, mismo que se darán a conocer en el portal del SAT. Obligaciones y responsabilidades de los recintos fiscalizados estratégicos 4.8.16. Para efectos del artículo 135A de la Ley Aduanera, quienes obtengan la autorización a que se refiere dicho artículo tendrán la misma responsabilidad y deberán cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 15, fracción 2, y 3 y 26, fracción 1, 2 y 3 de la Ley Aduanera, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la AGA, mismos que se darán a por conocer en el portal del SAT.